Eh, sírvame esta diapositiva como introducción, ¿no? Los temas de sostenibilidad vienen por distinto, digamos que vienen vectorizados por distinto ámbito, ¿no? Es verdad que, como se ha dicho muchas veces, los inversores sois, en la parte de que las entidades aseguradoras lo son, muy relevantes, ¿no? Las de prioridades y demandas del consumidor, incluso del ciudadano, parece que también empiezan a consolidarse en este ámbito, ¿no? Cada vez más hay una mayor petición de productos y servicios más vinculados a sostenibilidad que en el pasado. La regulación, digamos que es otro vector muy relevante, ¿no? Y es en el que me quiero centrar porque es de donde emana la taxonomía, ¿no? Y en ese sentido, parte de una lógica definida a nivel europeo de que la agenda de futuro desarrollo económico y, por lo tanto, la regulación y los incentivos público-privados van a estar muy marcados por esta agenda verde. Una agenda verde que engloba una multiplicidad muy amplia de sectores económicos donde el objetivo será hacer una actividad más sostenible, principalmente desde el punto de vista medioambiental, por lo que respecta a esta agenda, aunque hay otros elementos de la política pública europea que van a incidir en otros aspectos más relacionados con temas sociales y de gobernanza, ¿no? En lo que respecta al Pacto Verde, más centrado en primera instancia en lo medioambiental. Y donde todos aquellos que trabajáis y trabajamos en el sector financiero, pues nos vemos fácilmente reflejados, porque el sector financiero está identificado como uno de los elementos esenciales para el desarrollo de esta agenda que promueve la sostenibilidad en la actividad económica, ¿no? Vinculándolo principalmente a ser un elemento esencial, el sector financiero, a la hora de vehiculizar inversiones, a la hora de establecer y dirigir flujos financieros, cambiándolos de pautas que han sido más tradicionales en el pasado y menos preocupadas quizá por conceptos como los que emanan de la sostenibilidad, a pasar a que sean estos un elemento a incorporar casi de manera ineludible, aunque no el único, ¿no? A la hora de definir productos, bienes y servicios, ¿no? De tal forma que se abre un compendio de nuevas oportunidades, de nuevas actividades, de nuevas inversiones a las que atender, ¿no? Y sobre las que es importante que el sector financiero identifique y se clasifique digamos, su vínculo, ¿no? Ahora, es verdad que si lo comparamos el sector del seguro con otros sectores o subsectores financieros, ocurre un elemento característico y diferente, ¿no? Y es que mientras para otros subsectores financieros el mercado, y ya no digo la regulación, digo el mercado, se ha ido autorregulando, ha ido definiendo estándares, ha ido definiendo principios a los que acogerse cuando definimos que un producto financiero es sostenible y por lo tanto estamos vehiculizando esa oportunidad a través de la financiación, ¿no? En el ámbito de seguros no tenemos ahora mismo, en lo que es la actividad de provisión de seguro, me refiero, no la de inversión, este tipo de estándares, ¿no? Y de ahí que la taxonomía y la regulación que se crea en la Unión Europea en base a taxonomía seguramente vaya a ser el elemento principal que vaya a vehiculizar el diseño de productos financieros sostenibles vinculados a la actividad aseguradora, ¿vale? Algo parecido ocurre con la actividad inversora, pero bueno, no va a ser foco de mi intervención, salvo un par de pinceladas, como lo que ha ocurrido con la SFDR, ¿no? Y toda la categorización de productos de inversión. En cualquier caso, pensando en la actividad aseguradora, la regulación vinculada a taxonomía y el proceso que se está siguiendo, creo que va a ser clave y es lo que vengo a explicaros. Antes de nada, ¿qué es la taxonomía y por qué es tan importante? Yo creo que de las muchas personas que estamos hoy aquí en la sesión, si nos pusiéramos a definir
individualmente qué es una actividad sostenible, seguramente saldrían tantas definiciones como personas que estamos aquí. No todos tenemos los mismos criterios, no todos, por lo tanto, tenemos la misma definición de lo que es sostenible y no la aplicaríamos de la misma forma. Lo cual genera una distorsión enorme en el mercado, un coste de transacción muy elevado que, como todos sabemos ya en economía y finanzas, es necesario reducir para que el mercado opere en mejor medida, ¿no? Y de ahí la clave de la importancia, perdón, de definir una taxonomía, ¿no? Cogiendo el término científico que se usa muchas veces para otros ámbitos científicos y que ahora aplicaríamos a las finanzas, ¿no? Definiendo qué actividades son las que podemos definir, en este caso ambiental, bajo criterios ambientales, como sostenibles, ¿no? De esta forma podremos llegar a entendernos, podremos evitar esas pérdida de tiempo, recursos, de análisis para definir, para ver cómo encaja la definición que hace una persona, una empresa, una entidad con respecto a la que nosotros queremos aplicar y de esa forma facilitar el desarrollo del mercado en mejor y mayor medida, ¿no? Esta taxonomía, como muchos ya sabréis, está en proceso de desarrollo y no está completa. Pero bueno, de alguna forma ya se han dado algunos pasos para ella que son muy relevantes. ¿Qué exige la taxonomía, ¿no? ¿O qué exige la regulación para definir que una actividad es ambientalmente sostenible? Bueno, pues establece 4 criterios obligatorios que todas las actividades deben de cumplir al 100% a la hora de definir que dicha actividad puede ser considerado como ambientalmente sostenible. El primero de ellos es contribuir a algunos de los 6 objetivos medioambientales que ha definido la regulación a este respecto, ¿no? Que dentro de poco pues, os mostraré, ¿no? En segundo lugar, que contribuya sustancialmente, exige el cumplimiento además de una serie de criterios técnicos. Es decir, se han definido una serie de pautas que permiten especificar a partir de qué valor, de qué umbral, de qué, digamos, definición o directriz una actividad pasa a ser sostenible y, por lo tanto, si no alcanza esos umbrales, pautas o directrices, pues no podríamos categorizarla como tal. Un tercer criterio que se exige es el ya conocido por sus siglas en inglés DNSH, tiene que ver con el impacto negativo significativo en el resto de objetivos medioambientales. Es decir, no vestir un santo mientras desvestimos otro. De alguna forma, se quiere evitar que apoyando ciertas actividades podamos contribuir positivamente para algunos objetivos medioambientales definidos en la regulación, pero estemos perjudicando el desarrollo de otros. Con una lógica similar, pero más vinculado a unas garantías sociales de carácter más de política de recursos humanos o de condiciones laborales, se han establecido también la obligación de que las actividades, siendo positivas para algunos de los objetivos ambientales, que cumplan los umbrales o pautas específicos y que además no perjudiquen a algunos de el resto de objetivos ambientales, tengan un mínimo de garantías, ¿no? En este sentido, se establecen una serie de garantías, como luego veréis, tal forma que evitemos dumpings, actividades que permitan un dumping social por normalmente desarrollarse en países cuya laxitud en la legislación laboral sea amplia y, por lo tanto, pues permita estas peores condiciones con respecto a los estándares mínimos que asumimos en esta taxonomía. En definitiva, los 4 criterios son necesarios y los 4 hay que verificar. Voy uno a uno para daros ciertas pinceladas sobre ello y luego pasaré a hablar de cuál es el vínculo que tiene con la actividad aseguradora. En primer lugar, esos 6 objetivos ambientales son los que veis en pantalla, 2 de ellos relacionados con cambio climático, el de mitigación y adaptación, y otros 4 más generales, pero también de carácter ambiental, como son el uso sostenible de recursos hídricos, por resumirlo así,
el de la economía circular y otros elementos contaminantes, la prevención de la contaminación, en este caso aérea, la polución, y otro tema más relacionado con el bienestar o, digamos, la biodiversidad o la salud de los ecosistemas actuales, ¿no? Actualmente tenemos ya desarrollado los elementos determinantes de dos de esos objetivos, que son los que veis recuadrados en pantalla, que tienen que ver con mitigación y adaptación, y está en proceso de desarrollo el resto de objetivos. Aprobados y en funcionamiento y con obligaciones, como muchos sabréis, estos dos. Es verdad que de estos dos hay una posible evolución vinculada a una propuesta que ha hecho la Comisión en este mes de manera oficial, aunque ya presentó un borrador el 31 de diciembre del año pasado, para incorporar nuevas actividades a elementos que puedan ser positivos según la consideración de la Comisión para estos dos objetivos de mitigación del cambio climático y adaptación, ¿no? A lo largo de este año se esperan propuestas técnicas tanto de la plataforma que está ayudando a la Comisión, la plataforma de expertos en finanzas sostenibles, que está ayudando a la Comisión en la definición de esta taxonomía, como posteriormente por la propia Comisión Europea una vez que tenga el borrador final de la plataforma, ¿no? En este sentido, se espera en este primer trimestre de 2022 una propuesta definitiva de la plataforma sobre el resto de 4 objetivos ambientales y quizá una ampliación adicional de algunas actividades que quedaron fuera de las definiciones ya aprobadas, para que a lo largo del 2022, del Q2, Q3, Q4, la Comisión pueda hacer una propuesta definitiva que pueda ser aprobado por Consejo y Parlamento Europeo y que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Por lo tanto, tendríamos ya los 6 objetivos ambientales con definiciones técnicas y requisitos de no impacto negativo ambiental y social en marcha, ¿no? ¿Qué actividades son las que están aprobadas? Bueno, pues digamos que en los reglamentos delegados que incorporan esta información tenemos 9 ámbitos sectoriales para la parte de mitigación y 13 ámbitos sectoriales para la parte de adaptación, como veis en pantalla, ¿no? Los ámbitos sectoriales son los que veis sombreados en rosa y abarcan principalmente en la parte de mitigación actividades económicas que suponen casi el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. De tal forma que si promocionáramos esas actividades en sustitución de las mismas de carácter más tradicional, conseguiríamos una descarbonización de la actividad económica, ¿no? Estamos hablando en este caso de 88 actividades señaladas dentro de esos 9 sectores para la parte de mitigación. La parte de adaptación, que estamos hablando más de coberturas, de minimización de riesgos vinculados a desastres naturales, pues tenemos algunos de los mismos sectores, no siempre las mismas actividades. Para poderlo identificar, son aquellas que tienen las gafas, en las que no coinciden las actividades. También otra serie de ámbitos sectoriales, dentro de los cuales existen algunas actividades financieras y de seguros, ¿no? Como dentro de poco veréis, pero es aquí vinculado al objetivo de adaptación al cambio climático, donde aparece específicamente la actividad aseguradora como un elemento muy importante a la hora de conseguir, en este caso, la adaptación al cambio climático, ¿vale? El listado de sectores y actividades viene siempre codificado para que sea más fácil hacer un seguimiento de las mismas, aunque no es lo único importante, con las codificaciones nacionales de actividades económicas o CENAES, ¿no? En donde viene tipificado cuáles son las actividades económicas, cuáles son los CENAES a los que se puede vincular dicha actividad económica. No obstante, que la actividad esté incorporada en ese CNAE no quiere decir que cumpla con los criterios que se establecen para definir la taxonomía. Como os decía antes, son
más que hay criterios técnicos que hay que verificar y que luego os explicaré brevemente cuál es la lógica de los mismos. Este tipo de actividades están estructuradas en base a tres lógicas, ¿no? Una y la principal es esa contribución al objetivo. Como os decía antes, si tenemos una serie de actividades que suponen el 80-90% de las emisiones o que suponen aumentar la capacidad de respuesta ante el problema climático y conseguimos fortalecerlas, pues estaremos contribuyendo a dicho objetivo. En algunas de las clasificaciones encontramos también otro tipo de actividades que son necesarias para la transición. ¿Qué quiere decir con esto? Son actividades que no estarían descarbonizadas o que en este caso no estarían directamente vinculadas a la adaptación al cambio climático, pero suponen las mejores prácticas actuales en el mercado. De tal forma que no habiendo un sustituto perfecto, por decirlo así, sí tratamos de identificar cuáles son los mejores y apoyarles en este paso intermedio, en esta transición, hasta que tecnológicamente pues, pueda aparecer mediante nuevas innovaciones, nuevas oportunidades en el futuro en dichas actividades que sí permitan un cumplimiento específico de ese objetivo, ¿no? Y en tercer lugar hay actividades, las menos, que son las facilitadoras, ¿no? Necesitamos fabricar aislantes para que los edificios sean más eficientes, necesitamos fabricar baterías para que el transporte sea eléctrico, necesitamos generar hidrógeno para poder tener también un transporte, una energía más sostenible, necesitamos fabricar paneles solares o molinos de viento para poder generar energía renovable del sol y del viento, ¿no? Y esas son, digamos, actividades facilitadoras, no son per se las que reducen las emisiones o favorecen la adaptación al cambio climático, sino que son las que permiten que, desarrollando esos bienes, podamos desarrollar las otras actividades, ¿no? En este caso, esa es la lógica de construcción de la taxonomía a nivel técnico, ¿no? Pero como os decía antes, más allá de la lógica hay que ver los elementos técnicos que se reflejan, ¿no? En cada una de ellas está determinado cuáles son los baremos, métricas, estándares que permiten identificar cuando esa actividad que va encaminada a ese propósito, además lo hace dentro de aquellos, digamos, unas pautas, unos baremos que permiten tipificarla como ambientalmente sostenible. No quiere decir que todas aquellas actividades que estando vinculadas por su CENAI o su actividad económica a estos ámbitos, pero que no cumplen esas umbrales o esos estándares, no quiere decir que sean perjudiciales per se, no quiere decir que sean marrones, ¿no? Sino que sean, digamos, de alguna manera, que no podemos considerarlas como alineadas con la taxonomía. Sí, podrían ser consideradas como elegibles, pero no estarían alineadas a no cumplir los criterios. Unos criterios que se basan en las posibilidades actualmente existentes en el mercado, mejores prácticas, desarrollos tecnológicos, y que tratan, en este sentido, las actividades desde un punto de vista de neutralidad tecnológica para no perjudicar de manera clara ningún sector en su innovación y posible desarrollo futuro. El DNSH, como os decía antes, sobre todo marca cuáles son las pautas para evitar daños significativos en otros ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, la mayor parte de las pautas son normativas. Exige en casi todos los casos el cumplimiento de ciertas normas, aunque la actividad no se lleve a cabo en la Unión Europea, porque si se lleva a cabo, digamos que va de suave, ¿no? Sería una actividad ilegal en el caso de que no cumpliera la normativa, ¿no? En cualquier caso, también hay una serie de elementos que se incorporan en esta definición de los DNSH que no tienen carácter normativo, y es donde está un poco más la complejidad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, el cumplimiento de las normas aplicadas en la Unión Europea garantiza el no daño significativo de una actividad que pueda haber sido tipificada positiva para algún objetivo ambiental, y evitamos de esta forma
que perjudique a otros objetivos medioambientales. El cuarto criterio sería el de esas mínimas garantías sociales, donde el umbral lo ponemos en una serie de convenios internacionalmente aceptados bajo la Organización Internacional del Comercio, la OIT, y donde hay que hacer una verificación de que dichas actividades cumplen con estas mínimas garantías sociales si queremos, aunque cumpla el resto de criterios ya definidos en el DNSH o los criterios técnicos, poderlas considerar como taxonomy compliance, ¿no? En ese sentido, los 8 convenios de la OIT están traspuestos, están aceptados por los países de la Unión Europea, están incorporados en su legislación, y si una actividad económica se lleva a cabo en suelo, digamos, europeo o bajo normas europeas y no hay ningún tipo de infracción ni ilegalidad en ese sentido, tendríamos seguridad de que cumplimos también este criterio. Pero si no, tendríamos que verificarlo. Esas actividades que se desarrollan fuera de la legislación europea deben de incorporar este análisis para poder ser tipificadas como taxonomy compliance o alineadas con la taxonomía. El proceso en este sentido es el que, digamos, es escalonado, ¿no? Primero vemos si la actividad económica está vinculada o no de alguna forma dentro de los listados que aparecen en la taxonomía, si contribuimos de manera positiva y sustancial a un objetivo, y para eso tenemos los criterios técnicos, si además evitamos daños significativos desde el punto de vista ambiental y social, y si todo ello lo cumplimos, digamos que tenemos una actividad ambientalmente positiva desde el punto de vista de la taxonomía regulada en la Unión Europea. Esa taxonomía, que aparece en la legislación específica a tal efecto, empieza también a vincularse a otra legislación, en este caso de carácter más financiero, como puede ser el Reglamento Delegado 2021/2178, pues que muchos de vosotros seguramente conocéis, ¿no? Y que fue recientemente aprobado y entrado en vigor el 1 de enero de este año y que obliga a ciertas entidades a reportar qué parte de su actividad está vinculada a la taxonomía, digamos que es elegible, y qué parte, más bien en el futuro, habrá que hacerlo a partir del año que viene, qué actividad está alineada con la taxonomía de la Unión Europea, ¿no? Como os decía antes, había una parte de de la actividad vinculada con el seguro que se incluía dentro de la taxonomía y que por lo tanto debe reportar qué parte de su actividad está relacionada con la misma, ¿no? En este caso, tanto las empresas de seguros como de reaseguros que tengan obligación de reportar estados no financieros deben de incorporar ya este año información sobre actividades relacionadas con la taxonomía que desarrollan, ¿no? Y en este caso, la doble cara que presentan las empresas de seguros y reaseguros hace que tengan una complicada gestión de la información y un trabajo muy relevante que hacer, ¿no? Tanto por reflejar la política de inversión que desarrollan, como por reflejar una parte de sus actividades que sí pueden ser consideradas en algunos casos como actividades alineadas con la taxonomía porque están dentro de las clasificaciones. Y en este caso me refiero a la actividad de suscripción de seguros de no vida, ¿vale? ¿Qué parte de información hay que reportar? Bueno, pues seguramente conocéis, si no lo veis en pantalla ya, en la parte de actividad de suscripción de no vida debemos reportar qué proporción, ahí están cambiados los textos, perdonad. Digamos que la actividad de suscripción deben de reportar la proporción de todas las actividades de suscripción de no vida que está compuesta de actividades de suscripción de no vida que se ajustan a actividades incluidas en la taxonomía. En la parte de inversión estaríamos hablando de los activos invertidos que cumplen, ¿no?, los criterios establecidos para definirlos como alineados con la taxonomía. De alguna forma, esto hay que llevarlo a cómputo para cada una de las empresas, aunque se excluyen del cómputo total de activos, no solo la parte de activos, por ejemplo, de la actividad asegurada de vida, sino también algunos otros que puedan estar relacionados con
con actividades que el propio reglamento de momento excluye de los cómputos que hay que hacer, ¿no? La información a reportar en este sentido es, bueno, parece sencilla en algunos casos. Ahí veis una tabla tipo para aquella información sobre suscripciones de no vida relacionadas con una actividad aseguradora, ¿no? Más o menos identificado cuáles son los porcentajes, etcétera, que tiene de vinculados a actividades. Para la parte de inversión, me temo que la información a reportar por una entidad aseguradora es bastante complicada. Complicada más bien, no es sencilla y hay que leerla con cierto detalle, ¿no? Porque si no, es fácil perderse. Ahí tenéis pantallazos en pequeñito, pero pantallazos de cuál es la información tipo que debe de darse desde el punto de vista de la inversión. En cualquier caso, no solo esa, sino que hay que incorporar cierta información cualitativa sobre esas inversiones, sobre esa actividad que se desarrolla. En definitiva, algo complejo que todas vuestras empresas en las que participáis de seguro o reaseguro estarán ya recopilando información y reportando, porque muchas de ellas tienen ya la obligación de presentarlo en sus estados de información no financiera este año. En definitiva, una actividad, la del seguro, que va a tener que pescar o atrapar un montón de información de sus clientes y de sus entidades invertidas, que serán las que al final os deberán pasar la información, porque tanto la parte de inversión como la parte de seguro tendréis que reportar, ¿no? Información que no es sencilla, pero que sí que está bastante tabulada en la normativa y que de alguna forma pues, deberá de irse incorporando cada vez con mayor grado de detalle en la información que deben de reportar las entidades aseguradoras, ¿no? Tanto por la parte de inversión como de suscripción de no vida. Y por acabar mi intervención, quería daros unas pinceladas sobre cuál puede ser el ámbito en el que la actividad aseguradora, ¿no? Como decía antes, no la inversión, la aseguradora, pueda estar más relacionada con productos sostenibles, que era el punto inicial en el que yo entraba, ¿no? La economía cada vez será más sostenible y para eso usaremos las métricas y pautas que se definen en la taxonomía. He cogido una serie de datos de una presentación que hacía la presidenta de UNESPA recientemente para apoyarme en ella en mi discurso. En primer lugar, tenemos una actividad en nuestro entorno de vida y no vida, pues bueno, pues digamos que de acuerdo a la taxonomía, la actividad de vida no la debemos de vincular a actividades aseguradoras sostenibles si seguimos las pautas de la taxonomía. Con lo cual nos quedamos con algo más de la mitad del mercado actual. Dentro de los seguros de no vida, el principal es el de salud. Y que hablábamos de que hay que reportar qué parte de mi actividad de seguro de no vida está vinculado con actividades incluidas en la taxonomía. Pues bien, en la taxonomía tenemos ciertas actividades de salud, pero solo aquellas que tienen la provisión de atención residencial, ¿no? Normalmente más vinculada a residencias de personas mayores, aunque no solo, y es esa la actividad, con lo cual me temo que los seguros de salud difícilmente puedan vincularse a taxonomía, por lo tanto, difícilmente puedan ser tipificados como seguros sostenibles en base a esos criterios. Autos. Se acaba de referir el compañero anterior a mi ponencia que hay una creciente demanda de compra de vehículos eléctricos y sostenibles. Pues bien, es verdad que los vehículos eléctricos y sostenibles están dentro de la taxonomía. Miremos qué parte de los vehículos podemos considerar. De alguna forma, tanto motos, turismo, vehículos comerciales, tenemos que tener en cuenta que pueden ser, digamos, híbridos, por decirlo así, pueden tener ciertas emisiones generadas de hasta 50 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, límite que admitiríamos como actividad o producto o bien sostenible hasta 2025, pero pasaría a ser cero después, ¿no? En otro tipo de vehículos, principalmente de motos,
estaríamos hablando de que ya desde el 1 de enero de 2022 estaríamos aplicando un umbral de 0 gramos de CO2 emitido por kilómetro recorrido, con lo cual nos tendríamos que ir a vehículos eléctricos o de algún otro tipo de propulsión, pero desde luego que no esté basada en vehículos de combustión, ¿no? En motores de combustión. Ese tipo de seguros, de ese tipo de actividades, sí podríamos vincularlos y tipificarlos como una actividad de aseguradora sostenible. En seguros de multirriesgo, principalmente vinculados a viviendas o edificios, bueno, pues digamos que habría que verlo, ¿no? Hay cierta posibilidad de identificar qué edificios residenciales y no residenciales o qué proyectos de renovación de esos edificios o qué compraventas de esos edificios pueden estar tipificados como sostenibles, ¿no? Digamos que como pauta, todos aquellos edificios construidos antes de el 31 de diciembre de 2020 y que tengan una calificación crediticia de A pueden ser considerados como sostenibles y, por lo tanto, las actividades de aseguramiento sobre los mismos pueden ser consideradas sostenibles. Todos aquellos que no sean una calificación crediticia de A no lo podrán. A partir del 1 de enero de 2021 entra en vigor otra pauta y estamos hablando más bien de la normativa de que en cada país se aplique sobre la consideración de edificios de energía nula o casi nula, y es a partir de esas pautas más de estatales es las que hay que considerar como umbrales para determinar qué edificios o qué edificios residenciales y no residenciales pueden ser considerados como sostenibles y a partir de ahí poder tipificar dicho aseguramiento como sostenible o no sostenible. En el ámbito de diversos, quizá es donde más posibilidades futuras tenemos de tipificar activos como sostenibles, porque tenemos una enorme variedad de equipamientos, de proyectos de inversión, de actividades, y es donde seguramente toda la tipificación o una parte importante de la tipificación de seguros sostenibles vaya a aparecer en el mercado, porque es aquí donde más posibilidades de vínculo con la taxonomía vamos a tener ahora y en el futuro. Por lo tanto, aunque es el segmento más pequeño y tamaño relevante, pero porque agrupa un porcentaje, o sea, un número muy elevado de tipologías, es aquí donde yo creo que en el futuro deberéis de miraros, ¿no? Porque al final esta idea de tipificar activos como sostenibles va a ser la pauta, ¿no? Y la pauta también para actividades, para empresas aseguradoras y de reaseguro, tanto en su vertiente de aseguramiento como su vertiente de inversión y producto de ahorro, ¿no? En ambos ámbitos vamos a encontrar en los próximos años todavía un mayor crecimiento de producto, de reflexión, de interacción con clientes, de trabajo, incluso trabajo y normativa que habrá que desarrollar internamente y donde creo que tener las pautas de qué es y qué no es una actividad sostenible y poder para ello utilizar la taxonomía quizás sea el elemento que va a definir en el futuro en mayor medida esa evolución, ¿no? Y por lo tanto yo creo que conocerla era un elemento importante, de ahí que haya centrado mi intervención en este ámbito. Por mi parte, nada más. Espero que uno haya sido de interés, dos, haya estado clara la intervención. Si alguien desea alguna consulta o algo, pues que no dude en contactarme directamente o a través del Colegio de Actuarios, que encantado estaré de conversar con vosotros.